Bienvenidos a la primera parte de este podcast, donde tratamos de unir ciertos artículos de una base científica tan reconocida como PubMed, frente a la segunda parte de este podcast, donde lo grabé primeramente, donde hablo de estudios, Asperger, Robert Greene, lógica, inteligencia emocional y adaptabilidad en un mundo académico laboral. En esta primera parte voy a solamente narrar los estudios que hablan de la neurodiversidad en personas que nacen con sexo biológico mujer y son TEA, porque fueron diagnosticadas tardíamente. ¿Y por qué lo hago? Lo hago para dar énfasis en que falta evidencia y estudios, como también inversión en este sector para investigar a la mujer TEA, tanto a nivel en neurociencias como a nivel más conductual y psicológico, porque también no solamente pasa en el mundo de la nutrición, y eso que no se ha tomado en cuenta el ciclo menstrual de la mujer para muchas cosas. Incluso hay muchos estudios que también hacen énfasis de que ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas indicaciones terminan siendo perjudiciales para las mujeres, porque la mayoría de los estudios están hechos en hombres, y creo que como sociedad debemos avanzar hacia la equidad en este sentido. Y creo que hay que hacer un énfasis en los públicos minoritarios, y uno de estos que estoy atendiendo, donde me incluyo, es en las mujeres TEA. Así que todos los estudios van a estar en descripción. Muy bien, vamos a iniciar. Tengo aquí la lista. Estudio 1 del 2015. Camuflaje y expresividad emocional en mujeres autistas. Todo está en inglés y lo traduje. Las mujeres autistas muestran mayor camuflaje que los hombres. El camuflaje no está asociado a fobia social. Es una estrategia adaptativa, no un miedo. En mujeres, mayor camuflaje es igual a menor expresividad emocional. Esto implica por qué a muchas mujeres con TEA se les percibe como controladas, serias, muy enfocadas, difíciles de leer emocionalmente. ¿Cómo se relaciona conmigo? Por ejemplo, profesores, compañeros y otras personas pueden ver mi perfil ejecutivo como muy fuerte, como que no nos imponemos así. Pero justamente esta forma es lo que se le llama
Camuflaje femenino. También explica, por ejemplo, nuestra capacidad que tenemos para ser claras, necesitar estructura y por qué a veces nos vemos intensas o literales al expresarnos. Y wow, vaya que sí es cierto. El estudio 2 es del 2019. Mujeres autistas más enmascaramiento y asimilación. El PubMed ID es 30852705. Los hallazgos clave. Las mujeres autistas puntúan más alto que los hombres en 1. Enmascaramiento. Ocultar conductas autistas. Pues claro, pues si se nos enseña que las repeticiones o los movimientos repetitivos son inaceptables socialmente hablando. Asimilación. Adaptarse a normas sociales. Porque eres incorregible si te sales del molde. No existen diferencias de género en personas no autistas. El camuflaje es característico del autismo femenino. ¿Cómo se relaciona conmigo? Mi tendencia a adaptarme, como tú, que me escuchas, en entornos académicos profesionales y hablar con precisión refleja asimilación. La estrategia de comunicar con claridad, estructura y respeto, por ejemplo, para que no me malinterpreten, y a veces tendemos a sobre explicarnos y esto nos tiende a cansarnos de más y nos meten en cada cacho, es exactamente enmascaramiento consciente, una estrategia conductual de sobrevivencia normotípica. Estudio 3, por favor. Pero antes, este PubMed ID fue 30852705, por si no lo repetí. Estudio 3, 2019. Sexo, género y diagnóstico tardío. Hallazgos clave. Las mujeres autistas reportan más camuflaje en las áreas de enmascaramiento, asimilación, compensación, y las personas diagnosticadas en la adultez muestran todavía más camuflaje, es decir, se nos pone más presiones encima. Si a las mujeres de 30 y 40 se les dice un montón de etiquetas, imagínate a una mujer autista. Es como ponerle 200 kilos de peso en la espalda. Compensación y asimilación. Las personas diagnosticadas en la adultez muestran todavía más camuflaje, y el camuflaje explica por qué muchas mujeres son diagnosticadas tarde. Lástima. ¿Cómo se relaciona con nosotras? El hecho de que, por ejemplo, nosotras, o yo por lo menos, haya identificado conductas Asperger ahora en mi adultez temprana, es completamente coherente con este modelo. Por ejemplo,
Un esfuerzo por hacer sentido social a las conductas en ambientes nuevos, socioculturales, universitarios, de trabajos, o con gente que tiene un chip de prejuicio cultural de cómo se debe actuar una persona frente a una determinada situación, es sinceramente una reducción bastante generalista, a ver, ¿cómo decirlo? Discriminatoria, porque siempre va a existir una enorme diversidad. El ser humano, de hecho, es un ser complejo. Es irónico que mediante los sesgos cognitivos tratemos de generalizar la complejidad. Y es que la mente humana no puede abarcar la complejidad de la naturaleza. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Así que esto se le llama compensación social sofisticada. Y te lo voy a decir con una copita de agua. Estudio 4. 2021. Invisibilización en mujeres autistas diversas. PubMed ID 34 42 0418. Hallazgos clave. Mujeres autistas, especialmente de grupos minoritarios, son subdiagnosticadas y subrepresentadas. Esto quiere decir que no se diagnostica como se debería, y al ser presentadas es tan generalista la presentación que no especifica realmente cómo a ellas les afecta, cómo en ellas se presenta el TEA, de hecho. Propone una perspectiva interseccional para entender el autismo. Destaca la importancia de mirar a la persona completa, incluyendo género, cultura, capacidades y experiencia de trauma. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, conmigo o contigo? A ver, en mi experiencia, soy mujer, chilena, una líder iniciativa, con un alto nivel de autoexigencia. Tengo un perfil académico fuerte, bastante meticuloso, me gusta paso a paso, detallista. Y esto encaja perfectamente con el estudio, por eso lo puse. El sistema no está diseñado para mujeres autistas con alto desempeño, porque sucede que aún está en pañales, de hecho. Aún está en pañales. Y como sociedad debemos seguir creciendo. 5. 2022. Teoría del fenotipo autista femenino más diagnóstico tardío. PubMed ID 35899909. Hallazgos clave. Las mujeres autistas se diagnostican más tarde, tienen conductas repetitivas menos visibles, muestran mejor interacción social aparente. 2 teorías explican esto, la verdad. El efecto protector femenino, algo que es más propio de lo biológico. No hablamos de
la identidad, sino de lo biológico, y el fenotipo del autismo femenino, lo cual es más conductual y social, es decir, es algo que se aprende por el entorno, porque como personas que crecemos y pasamos por un desarrollo, desde que nacemos hasta que entramos en la adolescencia, por las crisis de identidad, autoconocimiento, etc., el fenotipo, cómo se expresa, para el otro es el genotipo, que está más propio en el gen. Lo conductual y lo social se aprende porque se necesita como aprender a sobrevivir. Todos adoptamos conductas frente a ello, porque nos ayuda a sobrevivir. Muy bien, ¿y cómo se relaciona esto, pero con nosotras? Por ejemplo, en nuestra capacidad para liderar, organizar, rendir alto, relacionarnos con adultos. Esto es parte del fenotipo femenino del TEA, no una contradicción. Y hay conductas autistas que se internalizan. Por ejemplo, la disciplina, la rutina, la estructura académica y el pensamiento estratégico son conductas porque las personas autistas, según los niveles, van a necesitar un mayor o menor nivel de estructura para adaptarse a su entorno. 2022. Mujeres sin discapacidad intelectual presentan autismo distintos a hombres. El PubMed ID es el 35, 16, 23, 36. Los hallazgos claves son: mujeres sin discapacidad suelen ser y que son diagnosticadas como parte del espectro autista son diagnosticadas más tarde que el resto, presentan más ansiedad y de hecho a muchas mujeres en lo personal se les ha diagnosticado con muchos diagnósticos erróneos. Por ejemplo, a mí se me diagnosticó con 2 posibles diagnósticos erróneos. Y eso fue a lo largo de unos 6-7 años de diferencia. Pensaron que era como algo más relacionado con la ansiedad, pero no. Era una condición de vida. Comportamientos repetitivos menos evidentes. Y habilidades sociales adecuadas, pero muy aprendidas. Se sugieren mejorar métodos diagnósticos con perspectiva femenina. Son más inexactos y es que, bueno, sí. La mayoría de los, por ejemplo, para diagnosticar el síndrome de Asperger está basado en el señor Hans Asperger, pionero en estas investigaciones en los que son, bueno, antes de llamarse síndrome de Asperger y antes de ser nivel 1, se le llamaba psicopatía autista mediante este investigador. Después pasó un periodo cultural en el cual se le asociaba a este señor por como cosas más discriminatorias porque sus estudios fueron un poco inhumanos. Yo creo que es como propio de las
primeras investigaciones científicas. Entonces por eso se le quitó el nombre de Asperger y se le pasó a llamar TEA de nivel 1. ¿Y cómo se relaciona esto, por ejemplo, conmigo y con las mujeres Asperger? Sigo llamándolo así, porque se diferencia más de los otros niveles. Por ejemplo, existe una alta capacidad ejecutiva y un autocontrol. Mientras más alto nivel, hay mayor autocontrol porque hay un mayor masking. Tenemos como que nosotras aprendimos a manejarnos mediante masking, y eso es una conducta de sobrevivencia adaptativa. Y esto no contradice al TEA, de hecho lo confirman según este estudio. Y una forma intensa, precisa y enfocada es exactamente lo que en literatura se podría describir como un perfil de alto rendimiento. Y de hecho me gusta mucho ponerlo en los personajes que voy haciendo por medio de las historias. Y por eso menciono mucho en literatura que todos esos personajes que son disruptivos, la esquema de bruja, etc., muy probablemente en el pasado, durante la Edad Media, hayan sido personas diversas, de hecho. Diversas, que por la ignorancia y el miedo, las personas torturaron, los hicieron chivo expiatorios de sus culpas y de sus males, y les asocian las culpas de sus males. De hecho, yo creo que esto tiene más que nada este comportamiento destructor hacia las personas diferentes y minoritarias a lo largo de la historia, por lo que yo estoy estudiando en base a mi carrera igual, no solamente por interés, que se base más que nada en las ciencias sociales, es porque la humanidad tiende frente al colectivo a comportarse de una manera más prosocial, de hecho. Entonces, automáticamente existe algo en las masas y en los colectivos que aíslan a las personas y vuelven a las ovejas negras, por así decirlo, chivos expiatorios de su manada, porque existe algo en las masas y en el colectivo social que aún no encuentro el término psicológico, filosófico y bueno, para llamarlo a esto, pero creo que es interesante, de hecho, cómo se comportan las minorías frente a las masas, los colectivos, lo social, las ciencias sociales, etc. En conclusión general, podríamos decir que la ciencia demuestra que el autismo femenino se camufla y se camufla más en distintos niveles. El uno se camufla mucho más porque hay como bueno, yo en lo personal solamente puedo decir que las mujeres TEA somos más sensibles en el aspecto sensorial que los hombres, entonces nos sobreestimulamos mucho más rápido y por eso necesitamos un espacio tranquilo, libre de estímulos, audífonos, etcétera, o aislamiento o mimetismo. Mimetismo es no hablar. Son conductas propias de sobrevivencia autista para poder autorregularnos frente a las demandas del entorno, porque no podemos controlar el entorno, pero sí podemos
adaptarnos nosotras mismas frente a estrategias, al escuchar a nuestro cuerpo. 2. Las mujeres autistas usan estrategias cognitivas avanzadas para encajar y son diferentes a las normotípicas, así que no puedes esperar estrategias de afrontamiento adaptativo en un entorno social de una persona neurodivergente que al mismo nivel que una persona o una mujer normotípica. 3. Son diagnosticadas mayormente tarde porque parecen competentes o altamente funcionales. Y es que mayormente es porque hemos interiorizado mucho el masking, que quiere decir que nos hemos creado un personaje para poder adaptarnos, de hecho. Y podríamos ser más racionales y menos emocionales, porque la emoción, lo sensorial, eso es algo más de adentro. O procesamos las emociones de una manera mucho más lenta y más profunda y necesitamos más reflexión. Tienen perfiles ejecutivos fuertes, disciplina, literalidad, liderazgo y enfoque. Esto en parte a las estrategias de camuflaje para poder adaptarse al entorno sociocultural, que es como una guerra de Troya. La emocionalidad se presenta distinto porque la expresividad se suprime para sobrevivir, ya que la mujer estea, según el nivel, a más nivel, más racionalidad, como camuflaje, menos nivel. La mujer es más abierta, de cierta manera, más expresiva, pero se ve como este dilema de suprimir las emociones para adaptarse o reforzar la racionalidad, o solo gestionar las emociones de una manera distinta. Ahí que existen distintos niveles porque son distintas estrategias que se afrontan o se han creado para poder sobrevivir al entorno. La emocionalidad se presenta distinto. Bien, eso ya lo dijimos. Y esto genera confusión interna. Por ejemplo, muchas mujeres autistas podrían decir, estoy exagerando, es real sentir así. Confusión interna, disociación, yo creo que eso es parte de lo que es el autoconocimiento, porque como que uno o lo siente muy fuerte o lo siente muy débil. No es como un término tan medio. Entonces, ¿podríamos decir que esto refleja todo? Sí, mayormente, pero hay más estudios, requiere más análisis, y la mayoría de los estudios que yo he investigado tanto en Cielo como en PubMed aún no explican todo, porque es, ¿cómo decirlo? Es algo nuevo, un nuevo tema en el mundo más científico, más médico, que se necesita investigar, necesita
inversión en este campo, inversión financiero para el avance de la sociedad, para diagnosticar mejor, para poder mejorar el bienestar de las mujeres y de la sociedad en general, porque ahora, por lo menos acá en Chile, la mujer está entrando, reincorporándose en la industria y es distinto a lo esperado, rompe patrones y genera cosas, movimientos sociales, etc. Pero bueno, lo importante es qué hace una como mujer, como persona, para poder adaptar su entorno, probar estrategias mediante ensayo y error y ser honesta con su proceso. Lo que a ti te sirve quizás no le sirva a todas, a tu entorno, a tu abuela, a tu tía, a tu hermana, no le sirve, o a tu tío. Lo que te sirve a tal persona quizás no es lo que te sirva a ti. Y lo que te gusta a ti no es lo mismo que le gusta a otra persona. Y así funciona la naturaleza humana. Yo lo estoy viendo desde un enfoque más de ciencias sociales. También puede ser desde un más científico, etcétera. Pero vale la pena para el que quiera profundizar en esto, que revise los artículos de la descripción y se quede, si le interesa, a ver la parte 2 de este podcast, donde es como más mi experiencia. Así que con ello